Sean todos muy bienvenidos, estamos en tus manos, Jesús. Los invito para que hoy estemos aprendiendo todo lo que Dios tiene para nosotros a través de su bendita palabra. Estaremos hoy analizando el capítulo 19 del libro de Génesis, donde se nos narra la destrucción de Sodoma y Gomorra. Dios va a empezar a pasar revistas sobre Sodoma y estos dos ángeles son enviados hacia esas tierras. Sin embargo, se empieza a establecer aquí un diálogo muy interesante y Dios mismo define que va a ser completamente sincero con los planes que tiene y se los va a contar a Abraham. Abraham se aterroriza al darse cuenta de lo que piensa hacerse. Empieza un diálogo muy tremendo con Dios y empieza a negociar y a decirle: si tú eres justo, no mates a tantas personas, mira que pueden haber justos dentro de esa ciudad. Y empieza en casi todo el resto del capítulo, Dios empieza a decirle: bueno, si hay 50 justos, yo no destruiré la ciudad. Y después va bajando, digamos, a 10, a 5. Empieza Abraham a negociar las vidas de los habitantes de aquella ciudad. Pero ¿qué era lo que pasaba en Sodoma? ¿Por qué el interés de Dios en destruir esa ciudad? Sodoma, Gomorra y otras que también se mencionan, aunque no tan ampliamente, porque no eran tan grandes en población. Resulta que Sodoma y Gomorra se caracterizaron porque eran ciudades en las cuales se vendían vidas humanas, se vendían armas, había muchísima descomposición social, había bastante pecado, mucha idolatría, prácticas sexuales ilícitas, de acuerdo a lo que Dios establecía. Por ejemplo, se habla de que existía la sodomía, de que muchas de todas estas prácticas sexuales ilícitas que hasta hoy son ilícitas empiezan a surgir en aquel entonces. Entonces no era nada raro que se presentara la pedofilia, la necrofilia, la coprofilia y toda esta cantidad de prácticas que hasta el día de hoy la gente es feliz con este cuento, pero es precisamente esto lo que lleva a Dios a hartarse de lo que sucedía en esta ciudad. Eran personas que mataban, que robaban, que mentían, que se destruían unos a otros, que no les importaba matar a cualquier persona con tal de cumplir sus intenciones, sus deseos sexuales. Incluso vamos a ver cómo los moradores de esta ciudad intentan violar a los ángeles que habían sido enviados. Hasta ese punto había llegado esta ciudad. No soportaban que nadie les decía que lo que estaban haciendo estaba malo, porque ellos se consideraban sabios en su propia opinión. Nada diferente a lo que pasa hoy en día. Cuando tú intentas decir: mira, esto no debía hacerse, simplemente te cae encima derechos humanos, los grupos LGTB, todas estas cantidades y cantidades de asociaciones que lo único que buscan es defender su propio deseo. No propenden un bien para la sociedad. Lo que vemos en estos últimos versículos del capítulo 18 es una negociación. Abraham está súper inquieto, está aterrorizado porque era una ciudad muy grande la que iba a ser destruida, pero es que además en esa ciudad estaba su familiar Lot, recuerden, su sobrino, el que había escogido supuestamente la mejor parte de la tierra, que ya había sido secuestrado, que había puesto en peligro su vida, la vida de su mujer, había puesto en peligro todas sus riquezas y que incluso las perdió. Ahora se iba a enfrentar a la destrucción total de la ciudad, ¿sí? Vemos cómo Abraham empieza a negociar: Señor, no, pero es que si encuentras 5, no, pero si encuentras 10, no, pero si encuentras 20, no los mates, por favor. Mira, eso se llama en nuestros días intercesión. Es cuando tú te pones en medio de Dios y la palabra de juicio dada a una persona o a un pueblo y empiezas a orar: Señor, por favor, derrama tu misericordia. Señor, por favor, ayúdales. Señor, recuerda tus promesas. Señor, no les tengas en cuenta esto. Si en tu casa hay una maldición, si en tu familia hay una situación, si tú crees que Dios de alguna forma está inconforme con lo que está sucediendo alrededor tuyo, empieza a interceder, empieza a negociar con Dios, empieza a decirle: Señor, mira, yo me comprometo contigo a que yo voy a hacer todo de mi parte, pero por favor no destruyas mi casa, por favor ten misericordia de mis hijos, ayúdanos a ser como tú quieres que seamos. Eso se llama interceder, y vemos que Abraham logra salvaguardar la vida de su sobrino y de la familia de este, porque intercedió a tiempo. Miremos qué más sucede. En el capítulo 19 entonces
Nos sigue diciendo la escritura lo siguiente, vamos a empezar a leer. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot, se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies, y por la mañana os levantaréis y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Mas él, o sea Lot, porfió con ellos y fueron con él. Y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levadura, y comieron. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Bueno, aquí se nos narra que los dos ángeles que habían estado en la historia que se nos narra en el capítulo anterior, los dos ángeles que habían estado con Abraham y Jehová, ya han llegado a Sodoma y van a empezar a evaluar todo lo que sucede en la ciudad. Por eso ellos dicen que querían quedarse en la calle esa noche. Sin embargo, Lot, haciendo uso de un muy buen trato para estas personalidades que llegaban a la ciudad, los invita para quedarse en su casa, hace banquete para ellos, los atiende de una forma muy distinguida, de una forma muy familiar, los hace sentir muy bienvenidos, muy importantes, y no sabemos si Lot se da cuenta que son ángeles. No queda muy claro porque en esta cultura a veces era normal saludar a las personas postrándose ante ellos en señal de sumo respeto. Si Lot, como algunos comentaristas bíblicos lo dicen, estaba persiguiendo un negocio importante que era lo que se vivía en las puertas de la ciudad, pues probablemente ese gesto de humillación delante de las personas forasteras podría dar indicios de que era una persona confiable con la cual hacer tratos más adelante. En estos dos versículos se nos narra que entonces los habitantes de la ciudad, específicamente los hombres, se van reuniendo afuera de la casa de Lot con el único objetivo de que Lot saque a estos varones que han llegado a la casa para conocerlos. Recuerden que en el lenguaje bíblico, cuando se habla de conozcamos o conoció o se unió y conoció a su mujer, está hablando de una relación sexual explícita. Aquí estos hombres lo que le estaban diciendo a Lot es saque a sus invitados porque los queremos es violar. Hasta ese nivel había llegado el nivel de maldad en aquella ciudad. Lo que todos ellos no sabían era que esos dos varones eran nada más y nada menos que dos enviados de parte de Dios y que iban con un mensaje de destrucción, de juicio total sobre esa ciudad. Recuerden también que la homosexualidad no era el único pecado de Sodoma y Gomorra, también era el incesto, también era el alcoholismo, la falta de amor por el otro, la falta de respeto, la falta de fidelidad, una cantidad de violaciones en contra de todas las normas que rigen las sanas relaciones y costumbres de la sociedad humana ideal. Por eso no podemos decir que fue solamente por el pecado sexual. Hay muchas cosas que rodean esta realidad de Sodoma y Gomorra. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras de sí y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón. Os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quítate. Y añadieron: vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse un juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Aquí la palabra nos está ilustrando que Lot estaba bastante preocupado por lo que estaba aconteciendo y llega a ofrecer a sus hijas que eran vírgenes hasta ese momento para que hagan, literalmente dice la palabra, lo que quieran con ellas. Notemos aquí algo en este pasaje. Les dice en el versículo 7, os ruego, hermanos míos. Lot había llegado a un punto en el cual se identificaba plenamente con la población de Sodoma y de Gomorra. De lo contrario, no les hubiera dicho hermanos. Tengamos en cuenta que
En esa época el lenguaje a utilizar era un lenguaje que se pensaba muy bien antes de decirlo. Era un lenguaje que caracterizaba, era un lenguaje que, digamos, no era tan deportivo como el que se utiliza en la juventud hoy en día. Por ejemplo, en Medellín es muy fácil que todo el mundo se refiera, sobre todo en la población joven, que se refieran a otras personas como, hey parcero, hey parcera, no estaba donde los parceros, estaba con los amigos. No era el común en ese entonces. Se vigilaba muy bien cuál calificativo le iban a dar a las personas, por cuanto ese calificativo podía incluso generar grandes contiendas o firmar alianzas. Por el contrario, vemos que aquí Lot les llama hermanos míos, había una identificación. Vemos cómo Sodoma y Gomorra habían penetrado ya en el sobrino de Abraham, en Lot. Él buscó la parte fácil, ya hemos visto todo el recorrido de Lot desde que salieron de Ur de los Caldeos, ya cuando se separa de Abraham, él busca lo mejor, es secuestrado, pierde sus riquezas, pone en riesgo su familia, una cantidad de situaciones, pero él continúa buscando, digamos, las comodidades de la ciudad y se va a una sociedad que estaba completamente deteriorada y al no estar cerca de Dios, Lot empieza a ser permeado por aquella incultura que reinaba en aquel entonces. Lot no es de aplaudir que tuviera hijas vírgenes, pues si la ciudad estaba llena de homosexuales, esas mujeres iban a morir vírgenes, obviamente. Entonces no es que Lot fuera el papá más dedicado, el más querido, el más respetuoso del mundo y por eso había logrado tener unas hijas en edad de casarse y que todavía estuvieran vírgenes, no, o sea, era imposible que estas mujeres se dieran en casamiento, dado que los hombres de la ciudad, desde el más pequeño hasta el más grande, había rendido su cuerpo y su mentalidad a los placeres sexuales a tal punto que se habían corrompido entre ellos mismos. Mientras Lot se refería a estos hombres de esta ciudad con el apelativo de hermanos míos, ellos le responden de una forma muy déspota. Le dicen, quítate. Y añadieron, vino este extranjero para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron para romper la puerta. Mira lo que estaba pasando. Cuando Lot intenta hacer un tropiezo o un obstáculo entre el pecado que ellos pensaban cometer y los varones de Dios, entonces toda relación de hermandad termina, toda relación de respeto termina. Cuando muchas veces tú quieres hacer caer en cuenta a otra persona de que lo que está haciendo no es correcto, no es de bendición para esa persona, a veces te vas a encontrar con que esa persona va a responder en los peores términos contra ti y te la vas a ganar de enemigo o de enemiga. Sucede también en las relaciones entre padres e hijos, en las relaciones entre esposo y esposa, cuando uno de los dos está fallando y el otro quiere llamarlo a cuentas, entonces se irrespetan, se enojan, se gritan, se molestan, se dividen. Eso estaba pasando aquí también. Ya Lot entonces se convierte en un enemigo de esta población cegada por el pecado. Quieren entrar, quieren hacer lo que se les dé la gana, eran rebeldes, había un sistema de anarquía en aquella ciudad y sencillamente si alguien quería hacerlos caer en cuenta de que lo que iban a hacer estaba mal, pues sencillamente se levantaban todos en unidad para pelear contra aquel que los estaba llamando a cuentas. Nótese que algo muy parecido sucede en la actualidad. Usted puede, por ejemplo, mirar en canales internacionales como en este momento en Nigeria queman a los cristianos vivos, los parten a machetazos. En China se dice que hay más de 50.000 creyentes que se ven obligados a trabajos forzados y ni siquiera aparecen en las estadísticas del gobierno. ¿Por qué? Por predicar lo que es bueno. Y eso no aparece en noticias. Pero si en un bar en Estados Unidos un loco mata a 20 o 30 homosexuales, eso sí, mire, un mes completo lo bombardean, que mataron personas inocentes, que pobrecitos los homosexuales, no sé qué. Pero no hablan de los 100.000, 200.000 cristianos que están muriendo cada año. Esas almas no importan. Importan las almas de aquellos que quieren hacer lo que se les viene en gana, y perdón la expresión, pero así está esta sociedad. A lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Tengamos cuidado con eso, por favor, y no nos convirtamos en ese tipo de personas. Si te gusta lo que aprendiste,
Te invito a que te suscribas, a que le des like y que actives la campanita para recibir nuestras notificaciones. Como siempre, ha sido un gusto compartirles en este día de las grandes proezas que nuestro gran Dios hizo, hace y seguirá haciendo. Hasta pronto.